Amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. En el caso de hoy vamos a conocer algunas de las tantas experiencias vividas por un suscriptor junto a otras personas en una zona agropecuaria de Uruguay. En el campo, y ya lo hemos comprobado con diferentes historias a lo largo de los meses, se experimentan situaciones que escapan por completo a la lógica y muchas veces el miedo es por lejos el detonante para entrar en desesperación. Muchas veces se dan eventos que no tienen una razón o al menos es desconocida, pero en el caso de hoy vas a conocer también lo que posiblemente sea la raíz de estos eventos paranormales. No olviden suscribirse, dejar un like y si pueden compartan este video, así me ayudan a llegar a nuevas personas con cada entrega. No quiero olvidarme antes de comenzar de agradecer a todos los que me han saludado, me preguntaron o me apoyaron fundamentalmente en este momento tan delicado que estoy pasando a nivel familiar. Aprovecho también a enviar un especial abrazo a Arnaldo Molina y Estela Maris que me ayudaron muchísimo estos días. Gracias de todo corazón. Ahora sí, comenzamos. Me llamo Diego, vivo en Uruguay y me gustaría compartir algunas de las experiencias que viví en el campo hace pocos meses y que realmente me quedaron marcadas por completo y creo que jamás voy a olvidarlas. Trabajo en el sector agropecuario desde hace muchos años y es por esto que normalmente ando de acá para allá recorriendo ciudades de todo el país por diferentes cuestiones. Este 2023, más precisamente en febrero, estaba trabajando en un establecimiento ubicado en el departamento de Colonia sobre la ruta 21. En este lugar fueron muchas las cosas que pasaron a lo largo de las semanas que estuvimos yendo y viniendo. Se trataba del reciclaje de un viejo puesto de estancia y un antiguo galpón que estaba totalmente en ruinas. Hasta ese momento desconocíamos por completo las razones de por qué este lugar estaba en esas condiciones. Y hubiera sido seguramente una gran pista para poder entender todo lo que iría pasando después. Cuando comenzamos a trabajar en esta obra, como te dije, fue a principios del mes de febrero más o menos, de entrada comenzaron a pasar algunas cosas que llamaban la atención. Por ejemplo, un lunes llegamos bien temprano con el capataz, quien me estaba mostrando los avances, y al entrar en el galpón que estaba ya en proceso de reciclaje, veo al fondo un banco de trabajo enorme. Y algo que me chocó mucho fue el desorden que había sobre este banco, cuando lo más lógico es que esté correctamente ordenado para encontrar lo que se necesite rápidamente y si alguien tiene que hacer algo sobre él, tener despejada la zona correspondiente para poder trabajar. Pero no estaba así. Lo tomamos como algo que muchas veces pasa en algunas obras. El sábado terminaron de trabajar y se fueron rápido para aprovechar lo que restaba del día y el domingo de descanso. Estábamos equivocados. El capataz fue quien prácticamente desde ese día y todos los días subsiguientes encontraba el banco igual o peor, incluso con herramientas y máquinas tiradas por el piso y rotas. Esto llegó a un punto donde los peones fueron increpados por esto y se les pidió, por favor, que no solo mantengan el orden, sino que también cuiden las herramientas de trabajo. La respuesta de ellos fue concisa y muy directa. Todos los días ordenaban como corresponde y al día siguiente encontraban todo tirado como lo encontraba el capataz. La realidad es que el capataz no se terminaba de creer esta excusa, pero dejaron el tema ahí para no profundizar aún más el malestar que se estaba generando en el grupo. Semanas más adelante, cuando el comedor ya estaba terminado, fue que uno de los muchachos, durante un asado, planteó este tema en la mesa, sobre el desorden, sobre algunos ruidos que escuchaban de vez en cuando y sobre sombras que se veían. Dijo que para él, tal vez, era algo referido al más allá, a fantasmas o entidades del campo. Algunos se quedaron callados, otros le dijeron que tal vez podría ser, y otros directamente se lo tomaron a chiste, riéndose. Personalmente yo me quedé callado, aunque pensando mucho, lo reconozco, sobre lo que él dijo. Y bueno, todo cambió cuando llegó un viernes al atardecer, al fin de febrero. Comenzamos a hacer un asado, jugar a las cartas, tomar algo, una picada, porque el sábado ese parte del plantel salía de licencia. Se volvió a tratar el tema y a plantear con cierta burla, referido a todo lo que había pasado, y bueno, entre una cosa y otra se empezó a teorizar de quién o qué podía estar causando
y bueno, llevando a la burla entre risas, y bueno, la realidad es que la situación se terminó yendo un poco de las manos. Y a mi criterio, ahí se cometió un grave error, o quizás dos errores. El primero fue la burla, y el segundo, y fundamental, cuando un veterano, aparentemente como negando a creer todo lo que había pasado, decidió invitar esta presencia rebelde a sentarse con nosotros en la mesa, a picar algo y tomar unos vinos. Yo entiendo que nunca se debe invitar o dejar entrar a este tipo de entidades, pero bueno, se siguió provocando con risas y otras cosas que no vienen al caso, pero entre varios no pudimos desviar la charla y bueno, como te comentaba, ese día cambió todo. Me tocó volver el martes y ya el clima era totalmente diferente dentro de las casas y en el plano laboral mismo. Habían roces por cualquier cosa mínimo, por cosas mínimas. Me costaba mucho dormir y sentía permanentemente una pesadez, una mala energía, como un dolor de cabeza en todo lugar de esa zona. El día martes fue terrible. Lo primero extraño fue que el tractor, siendo nuevo, no arrancó. Una de las camionetas tenía la goma pinchada, teníamos algunos perros también en el campo que estaban de acá para allá permanentemente con nosotros. Uno de ellos esa mañana apareció muerto. Y por último, 2 peones estaban con un malestar tremendo al punto de no poder levantarse. Era solo media mañana. Pero al mediodía se dio algo más para sumar a todo esto. Luego de almorzar en el comedor, dejamos los platos limpios en el escurridor y nos fuimos ahí abajo de la galería a recostarnos, a charlar, para volver a las actividades en breve, ya que el calor afuera estaba bastante pesado y más adentro del comedor. Y mientras charlábamos, sentimos cómo caían los platos y los vasos al suelo, algo inexplicable. Por un segundo yo pensé que quizá pudo haber entrado algún animal, pero para sorpresa de todos, al ingresar al comedor no había ni animales, ni un plato, ni un vidrio roto. Estaba todo tal cual lo habíamos dejado, pero éramos quizá unas 6 o 7 personas que entramos corriendo al comedor al escuchar el ruido. Y bueno, ahí mismo entendí que se había puesto compleja la situación y que todo había cambiado su rumbo rotundamente, digamos. Esa misma noche fue que nos despertamos en plena madrugada muy sobresaltados. Comenzamos a escuchar cómo uno de mis compañeros estaba golpeando las puertas de los cuartos, mientras que nos gritaba que salgamos porque había fuego, se estaba incendiando todo. ¿Te imaginas que sin entender nada todos salimos afuera de la casa corriendo y nos sorprendimos cuando, al llegar afuera, no había fuego por ningún lado? Este veterano, mi compañero, quien nos alertó a los gritos, estaba realmente asombrado y no entendía absolutamente nada. Él estaba seguro que vio y sintió incluso el calor del fuego, pudo oler el humo, pero ya afuera de la casa se encontró con el mismo panorama que todos nosotros. No había pasado nada. La verdad que llegamos a la conclusión que fue solo una pesadilla, muy real seguramente, pero nada más que eso. Aunque al día siguiente, lo más extraño fue enterarnos que fueron muchos los trabajadores que soñaron algo similar. Todos estos sueños, que se dieron la misma noche, estaban relacionados casualmente con un voraz incendio en la estancia donde estábamos. Recuerdo que a los pocos días 2 peones pidieron traslado a otro puesto de la estancia porque ya no querían estar en ese sector. Y según cuentan, hubo una reunión con el propio patrón de la estancia pidiendo explicaciones y detalles de las cosas que habían pasado, según me contaron, pues yo esos días no estuve trabajando y volví algo así como 10 o 12 días después aproximadamente. Y el patrón dicen que no fue de gran ayuda, dicen que escuchó y aceptó los cambios, pero no dio ningún detalle, lo cual dejó, no sé, casi en evidencia la parte de la historia que faltaba y que todos queríamos saber. Dio el argumento que había que acostumbrarse y que nada malo iba a pasar, pero tampoco creo que supo que durante el asado se estuvieron burlando y provocando un poco los hechos. Semanas más tarde fue que prácticamente todos habíamos visto o sentido algo. Por ejemplo, una sombra gris oscura que se aparecía casi siempre en el galpón y también en la casa que se había restaurado, donde dormíamos, simplemente pasaba sin hacer nada, pero sin dudas que generaba un miedo tremendo dentro del grupo. Como te comentaba, yo llegué días
10, 12 días después y el clima era otro. Y también la disposición de grupos, nada era como antes. Incluso me comentaban que, aparte de tener las luces prendidas por la noche, hacían guardias, siempre uno quedaba despierto por esa sombra que aparecía dentro de la casa. Si bien no le lograban ver la cara, todos te decían que era bastante aterrador. Y bueno, quizá ahí tomé un poco las riendas de la situación explicándoles que podría ser algún alma que no había pasado a su plano, que seguía viviendo entre nosotros, quizá cargando con su pasado todavía a los hombros. Y me ofrecí para intentar liberar, por decir así, a través de algunas oraciones, prendiendo velas y bueno, todos los procedimientos que ya conocemos. La mañana siguiente fue que durante una recorrida me topé con algo impactante. Junto al capataz nos encontramos con el dueño del campo lindero, quien se acercó a felicitarnos por cómo estaba quedando todo y lo feliz que lo hacía saber que, después de ese incendio terrible, lograron sacar adelante la estancia otra vez. Te puedo asegurar que me quedé helado cuando escuché esto. La palabra incendio fue un disparador en mi cabeza. Nadie de nosotros sabía nada sobre esto que había pasado. Le pregunté de inmediato sobre esta cuestión y me contó con mucha seriedad que hacía ya unos cuantos años, debido al parecer a un accidente, un incendio devoró casi todo y el puestero que vivía ahí murió entre las llamas quemado, sin que nadie pueda ayudarlo. Ahí fue que de inmediato asocié todo lo que había pasado con este hombre que murió en este incendio y que seguramente aún estaba atado al lugar por su muerte tan abrupta. Seguramente también enojado e incómodo por las reformas que estábamos haciendo. Esa misma tarde comencé con las oraciones y junto a la ayuda de otros trabajadores prendimos no solo ese día sino durante varios más velas blancas, intentando orientar a la luz a este puestero, a este hombre que no encontraba la salida y estaba atrapado. La realidad es que prácticamente después de unos cuantos días de rezos y de prender velas, la actividad se calmó por completo y solo espero que de alguna manera esta alma haya encontrado su camino al fin. Amigos, me encantaría saber qué opinan sobre este caso y si alguna vez vivieron algo similar. Nos vemos en el próximo video y como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos.